días. Hoy tenemos la oportunidad de alabar y adorar a nuestro Señor por su misericordia diaria en nuestras vidas. Dice su palabra en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Señor, venimos en esta mañana con acción de gracias, reconociendo tu majestad, reconociendo tu soberanía en medio de tu iglesia. Y queremos, Señor, elevar nuestras alabanzas a ti, declarando que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestro Dios es Rey de reyes. Declaremos que Él es el centro de nuestra vida y de nuestra iglesia. Alto y sublime, quien abre puertas que nadie puede cerrar, el que cumple sus promesas y obra a favor de sus hijos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Muy buenos días, hermanos. El día de hoy tendremos nuestro tema, los frutos del sufrimiento. Voy a dar lectura al libro de Job, en el capítulo 2, versículo 13. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Cuando hablamos de Job, lo primero que viene a nuestra mente
es la imagen de Job el paciente, ¿verdad? La paciencia de Job, decimos. Sin embargo, el libro de Job nos pone frente a un gran misterio, el misterio del hombre doliente. Este cuadro es tan desgarrador que genera 7 días de silencio. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Este cuadro nos representa la sociedad inhóspita en la que hoy nos encontramos todos. El hombre frente al mal, frente al dolor y el sufrimiento. Un hombre que ha sido descrito como justo y recto, como era Job. Pierde todos sus bienes, sus hijos, etc. ¿Qué fruto podríamos sacar de ello? ¿Tiene sentido el mal que nos ocurre sin merecerlo? ¿Puede salir algún fruto bueno de algo tan malo que nos suceda? Les quiero contar la historia del prisionero de la canica. Un hombre había sido condenado a estar totalmente incomunicado en una celda en absoluta oscuridad. Esta era una tortura que combinaba soledad y oscuridad. Un día, andando a tientas, el prisionero encontró una canica. Y esto fue de una enorme alegría para él. Por fin, algo lograba sacarlo de su agobiante rutina. Cada día se entretenía lanzando hacia arriba en la oscuridad a su fiel compañera canica, esperando su automático retorno para poder atraparla de nuevo en sus manos. Un día el prisionero lanzó su canica, pero ésta nunca retornó. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Este hombre se sintió tan angustiado por la extraña desaparición y al no poder explicar lógicamente lo que había ocurrido con su canica, perdió la razón y finalmente murió. Al día siguiente, cuando los oficiales premunidos de antorchas entraron en su celda oscura para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de su celda. ¡Qué raro!, pensó. ¿Cómo habrá ido a dar allá esta canica? La historia de este prisionero nos ilustra lo siguiente. A veces el ser humano plantea preguntas que la mente no puede contestar. Si nuestros pensamientos son imprecisos y deficientes, imagínese cómo podríamos fiarnos de nuestras emociones. Tenemos que ser cautelosos en cuanto a aceptar lo que nuestros pensamientos y emociones nos dicen acerca de Dios. La mente y las emociones son vecinos muy cercanos y suelen afectarse mutuamente. Decir que siempre podremos comprender lo que Dios hace implica realmente un escaso conocimiento de la Biblia. Es cierto que el espíritu humano es capaz de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso hasta la muerte, siempre y cuando las circunstancias tengan sentido. Por ejemplo, muchos prisioneros políticos y mártires o héroes de guerras se han enfrentado a la muerte con coraje, llenos de confianza, pues comprendían el sacrificio que estaban haciendo y aceptaron lo que eso significaba en sus vidas. Pero con Job, lo terrible fue que Dios no clarificaba la razón de su infortunio. El texto dice: hoy también hablaré con amargura. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y él me llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Eso le ocurrió a Job. Pero David también dijo algo parecido. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Marta y María, ¿recuerdan? Las hermanas que esperaron, quizá observando el camino por el que debía aparecer Jesús, mientras su hermano agonizaba en su casa. ¿Dónde estaría Jesús? ¿No sabía acaso cuán grave era la enfermedad de su gran
amigo Lázaro, no le importaba lo que estaba sucediendo. Ambas estaban realmente allí frustradas con Jesús. Abraham es otro caso. Dios le pide que sacrifique a su hijo, que había esperado tantos años. Qué orden más extraña y angustiosa, sin mediar explicación alguna. Antes de seguir con esta explicación, necesitamos precisar algo acerca del mal. Por lo menos 2 categorías del mal que nosotros sufrimos. Primero, el mal moral. Las violaciones, los asesinatos, la corrupción, todo acto contra la ley de Dios. Y el mal existencial, el sufrimiento, nuestra sensación de padecimiento en nuestra existencia. Si se fija bien, gran parte del mal existencial o sufrimiento es provocado por el primer mal, el mal moral. Por un momento, imaginemos que mañana, ya hagamos ese ejercicio, imaginemos que mañana todos decidiésemos no pecar. Bueno, con que dejasen de pecar los políticos ya tendríamos un gran alivio. Pero imaginémonos que todos dejasen de pecar y que todos decidieran actuar como lo manda la ley de amor de Dios, a Dios y al prójimo. ¿Cuánto sufrimiento se evitaría en el mundo? Se acabaría el robo, el asesinato, las violaciones, la corrupción, los engaños, las infidelidades, la envidia, el rencor, el odio. ¿Cuánto sufrimiento minimizaría? Eso, la mayor parte del sufrimiento que padecemos tiene que ver, hermanos, directamente con el mal moral. La mayor parte de nuestro sufrimiento en esta vida tiene que ver directa o indirectamente con nuestro pecado o el pecado de otros. Fuera del mal moral, nos quedaríamos algunos en una circunstancia muy aventajados si es que estos males desaparecerían. Pero también tenemos los males naturales o físicos. La enfermedad, el envejecimiento, los terremotos, los tsunamis, el COVID-19. Si el hombre estaría en buena relación con Dios, podría sobrellevar mejor los males físicos. Con paciencia, lo haría con amor, con sabiduría. ¿Por qué existen estos males físicos? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Dios, al crear cosas buenas, también crea un conjunto de criaturas, nosotros, que tengamos la capacidad de amar. Y para que tengan la capacidad o tengamos la capacidad de amar, se requiere de libre albedrío, donde amar o no amar fuese una posibilidad genuinamente abierta. Pues, ¿para qué tendría algún mérito, por ejemplo, la decisión de amar si es que no hay la posibilidad de no amar? ¿No? Tendríamos que tener esa libertad. De lo contrario, no habría elección libre. Si no hubiese la posibilidad de no amar, que realmente eso es el mal moral, el amor no tendría mérito. Seríamos muy infelices si descubriésemos que nuestro cónyuge está obligado o coaccionado a amarnos. Cuando decimos o decidimos no amar, causamos el mal moral. Robos, asesinatos, mentiras, corrupción. No es otra cosa que una falta al orden del amor. Eclesiastés dice algo muy preciso. ¿Qué pasa con la creación de Dios? Dios hizo al hombre libre, pero se ha complicado la vida. Dios hizo al hombre libre, pero se ha complicado la vida. El hombre, en pleno uso de su libre albedrío, tomó la decisión de no amar y ha generado una ruptura con Dios. Esa situación de ruptura es la causa de la mayor parte del sufrimiento. Se cuenta que un creyente se va a cortar el cabello a la barbería. El barbero inicia una conversación y le dice: yo no creo que Dios existe. De lo contrario, no existirían asesinatos, violaciones y tantas cosas. El creyente no pudo responderle satisfactoriamente y salió de la barbería.
un poco incómodo. Una vez fuera, se encontró con un hombre con el cabello y la barba desgreñados. Entonces decidió volver a la barbería. Ahora sí tenía un argumento. Y le dijo al barbero, creo que los barberos no existen. Porque si existieran los barberos, no habrían hombres con la barba y cabello desaliñados. El barbero arguyó, si ese hombre desgreñado viniera a la barbería, su condición sería otra. El creyente replicó, así también, el problema no es que Dios no existe, sino que la gente no se acerca a Él. Para esto el sufrimiento, aquí encontramos el primer fruto del sufrimiento. El primer fruto es que puede acercarnos a Dios. El hombre no se acerca a Dios, y si no se acerca a Él, se acerca a los robos, a los celos, a los odios, a la violencia. Aquí surge la pregunta, ¿por qué Dios no elimina todos los actos del mal moral? Ilustremos esto de la siguiente manera. Si yo le disparo a alguien, cuando la bala le va a impactar, Dios debería hacer de que la bala desaparezca, bajo el supuesto en el que estamos. Pero si Dios lo hiciera, ¿habrá Dios eliminado el mal? No. ¿Por qué? Porque yo ya apreté el gatillo. El mal está allí. Entonces tendría que evitar que yo presione el gatillo. Y para tal efecto tendría que paralizar mi brazo. Si así lo hiciere, ¿habrá eliminado el mal moral? No. ¿Por qué? Porque ya hubo en mi mente una orden maligna que fue a mi brazo y fue a mi dedo. Entonces tendría Dios que cambiar mi mente. Y Dios procede, supónganse, a cambiar mi mente. ¿Habrá eliminado el mal moral? No, porque ya hubo una orden de mi voluntad. Entonces tendría Dios que para eliminar el mal moral, paralizar mi voluntad. Entonces, si Dios lo hace así, ya dejé de ser un hombre libre. Dios tendría que eliminar la libertad misma de la voluntad. Y la libertad entonces queda anulada. Y Dios ha creado seres libres. Lo que es cierto también es que hay mucha gente que le gustaría que Dios elimine el mal de otros, pero no el de su propio pecado. Nos quejamos de los gobernantes corruptos, pero cuando se trata de poner restricciones a los malos hábitos de nuestra propia vida, entonces ya no queremos. Lo cierto es que si Dios entra a eliminar el mal, quedaríamos sin libre albedrío y nadie quedaría en pie, porque todos somos pecadores. Pero, ¿acaso las enfermedades, los desastres naturales, surgen del mal moral? Les decimos también que es verdad que si viviéramos más conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, no hubieran desaparecido los recursos para acoger a los enfermos que están hoy muriendo abandonados, sin unidades de oxígeno o de cuidados intensivos. Es cierto también que habría menos muertos. Miren cómo el mal moral afecta incluso e incrementa los males físicos. Hay personas que hoy se lamentan porque en tiempos de pandemia no pueden visitar a sus padres o abuelos. Y lo cierto también es que muchos, antes de la pandemia, tampoco lo hacían. Las personas que piden la eutanasia porque sienten que su vida ya no vale, son cuadros bastante dramáticos, pero no tienen también a alguien que les muestre amor genuino. Entonces sienten que ya no valen, que su vida no tiene ningún sentido, que su vida no merece ser vivida. Entonces, ¿hay males naturales? Sí, pero aún esos males naturales se verían aliviados si actuáramos en el orden de Dios, el orden del amor. Se podría sobrellevar mejor. San Agustín decía, Dios es tan sabio y bueno que del mismo mal moral Dios es capaz de sacar algo bueno. Entonces, aquí surge un segundo fruto del sufrimiento. El sufrimiento nos permite ejercitar la paciencia y el perdón. Hay males que nos permiten ejercitar la paciencia
y confianza en Dios. Males que pueden habilitar la posibilidad de bien. El sufrimiento a veces nos puede llevar a Cristo. Podemos haber sufrido injurias u ofensas y ello es muy malo, ¿verdad? Pero nos da la oportunidad también de perdonar. Y la práctica del amor, realizarla en un muy alto grado. El ejercicio del perdón, el ejercicio de la paciencia o el ejercicio finalmente de la confianza en Dios. Esto es muy importante para el cristiano. Los males que se nos presentan habilitan una posibilidad de bien. La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que les pasen cosas malas a personas buenas? Y también permite que le vaya bien a gente mala. La pregunta es, ¿dónde está esa gente buena? ¿Quiénes son la gente buena? Decimos, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Tenemos el concepto de que ser bueno consiste de eso. Yo no mato, yo no robo. Pero si analizamos nuestra vida desde la perspectiva de Dios, en verdad, querido hermano, nadie queda en pie. Job hace un acto inaudito. Se percibe él justo y recto, al punto que reta a Dios a que le muestre su culpa, que se abra un juicio y que se opongan las dos posiciones. Job cree que de ese juicio él va a salir airoso. Quizá hasta nos parezca un poco rebelde. Se atreve a enfrentarse a Dios. Luego de los discursos de los tres amigos ancianos de Job, aparece un joven, Eliú, que se suma al diálogo como moderador. Él ha estado allí escuchando a los amigos de Job y él aporta unos nuevos elementos. Su primera tesis es que a Dios no hay que pedirle cuentas. Nosotros solemos poner al hombre en el centro, ¿verdad? Merece el hombre todas las explicaciones. Y no es así desde la perspectiva de Dios. Eliú avanza en una insinuación de solución. Dios instruye al hombre de muchas maneras y el dolor es una de esas maneras. Tiene el dolor un valor pedagógico, tiene un valor de insinuación, de acicate. El dolor es para que el hombre no se duerma en sus laureles, pues todo lo que tenemos es por gracia de Dios. El dolor a veces nos obliga a acudir a Dios y que Dios no está obligado necesariamente a premiarnos. Un tercer fruto que podemos descubrir aquí del dolor es que nos recuerda que todo es por gracia. Job debe retractarse, debe pedir perdón a Dios. Dios puede resultarnos a veces ilegible. No podemos abarcar todos sus designios. Si la obra de la creación es tan grande, ¿cómo será el creador? Si la inmensidad del cosmos nos lo muestra al cosmos tan misterioso, que cuando se le investiga lo único que logramos a veces es ensanchar el misterio. Así es Dios. Y el dolor es una parte mínima de ese gran misterio de la vida, de la que Dios tiene el control. Job era justo y recto en sus actos, pero quizá le faltaba el valor fundamental de la humildad. Podemos decir, yo soy bueno, como si la bondad fuese algo de nuestra propiedad, conseguido con nuestro esfuerzo, una cosa que tenemos que encarar a Dios, quien a veces como que fallara, permitiendo que nos pasen cosas malas. Eso no es otra cosa que orgullo. El justo Job no era un hombre bueno en términos absolutos. No hay ninguno bueno sobre la tierra. Tan solo era un buen hombre justo y recto. Solemos preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Dios podría respondernos ante esa pregunta, ¿quieres que te cuente? Dios tendría motivos de sobra para permitirnos muchísimos sufrimientos. Y lo que pasa es que la mayoría
de gente que no está consciente de la gravedad del pecado y no está consciente de cómo Dios ve las cosas desde su pureza absoluta. Solemos medir la bondad desde el estándar social de la bondad, como hemos dicho, yo no mato, yo no robo, o robo pero hago obra. Y mira lo que dice la palabra. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Esas son nuestras obras. Lo que tenemos que hacer es romper con la idea de creer que solo les deberían pasar cosas malas a personas malas. Los judíos en el tiempo de Jesús tenían esa idea. El ciego de nacimiento, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? No pudo haber pecado el ciego, porque nació ciego. Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces aquí vemos un cuarto fruto del sufrimiento. El sufrimiento a veces sirve para manifestar su poder. Dios permite el sufrimiento para manifestarlo. Como en el tiempo de Job, también en el tiempo de Jesús, creían que solo les podían pasar cosas malas a las personas malas, nada más. Esto implicaría que el hombre honesto, que además cree que lo tiene todo porque lo tenía todo, pero si la frase lo tengo todo no incluye a Dios, entonces no se tiene nada realmente. Se conforma con bienes relativos. La Trinidad de la que hoy se encarga nuestra sociedad no es la del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino la de salud, dinero y amor. A veces Dios permite que se rompan nuestras condiciones de vida cómoda, para que en las condiciones de vida rota, quebrada, podamos buscar a Dios. Y entonces el Señor te restaura con su poder. También porque Dios quiere perfeccionarnos en nuestro carácter. Ese es el quinto fruto, para que Dios nos perfeccione. Dice la palabra, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Dios permite ciertos sufrimientos para que reflexionemos sobre el rumbo que estamos llevando. Aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios permite que a la gente mala le vaya bien? ¿Cómo es eso? Si Dios permite que a la gente mala le vaya bien, dijo alguien, es porque Dios es justo. ¿Qué? Fue la pregunta. ¿Cómo es eso del auditorio? Es que hay personas tan malas en el mundo que no hayan hecho nada bueno en su vida. Si concluimos que no hay personas absolutamente buenas, también podemos concluir que no hay personas absolutamente malas. Por muy malas que sean, algo bueno tienen que haber hecho. Toda persona tiene algo de bueno. Por ejemplo, se dice que Hitler amaba mucho a su esposa y a su perro. Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, trataba bien a sus hijos y regalaba dinero a muchas personas. Algunos teólogos sostienen que es posible, dicen, que todo el bien que haya hecho una persona mala en esta vida, a veces es probable de que Dios se lo quiera retribuir en esta vida. En el destino eterno de seguro que le corresponderá obviamente otra cosa. Así Dios es justo. Dice la palabra en los labios de Job, ¿por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar y están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. Jeremías dice lo siguiente, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?
Ya hemos dicho que existe la posibilidad de que Dios les devuelva en vida lo poco bueno que hayan hecho. Otra posibilidad es que Dios quiera o está esperando la salvación de estas personas. Porque el apóstol Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos como tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, Dios les está dando una chance, ¿no? Pero también otra posibilidad, si no hay un cambio, entonces estas personas tendrán un castigo eterno. Es lo que dice Lucas, ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Entonces no es como dice el refrán popular, todo se paga en esta vida. Hay una vida eterna. Hay quienes les sucede algún sufrimiento y de inmediato se alejan de Dios. El razonamiento es, si Dios lo permitió, entonces Dios tiene la culpa. Entonces, ¿por qué se puede decir de una persona que se aleja por una experiencia de sufrimiento? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sufre una experiencia de sufrimiento y se aleja de Dios? Tenemos casos de creyentes que se han vuelto ateos, no por estudios filosóficos o por la inmadurez de ese ateo que solo se acuerda de los niños desnutridos del África para efectos de fortalecer su retórica, sino que hay personas que realmente han vivido una experiencia de sufrimiento y terminan apartándose de la fe. Es verdad, la acusación implícita aquí es, Dios tiene la culpa porque Dios lo permitió. Dios permite algunos sufrimientos para que se revele lo que hay en la esencia de la persona. Dios puede permitir ciertos sufrimientos para que se revele lo que hay en el corazón del hombre. Una señora le dijo a su hija, te quiero enseñar una lección muy importante. Vamos a poner 3 ollas aquí en la cocina. En una olla puso una zanahoria, en otra puso un huevo y en otra puso café. Luego de un buen tiempo de hervor de las 3 ollas simultáneamente, la primera olla, la zanahoria, se deshizo. En la segunda, el huevo se puso duro. Y en la tercera, el café sacó toda su esencia y transformó el agua en un aromático café. Y la mamá dijo, así es, hijita, así sucede con nuestro sufrimiento. Las pruebas en la vida son como el agua que se calienta y empieza a hervir. Los primeros como la zanahoria, ante una experiencia de sufrimiento, esto los ablanda, se quiebran, se destrozan. Los segundos, la experiencia de sufrimiento, los convierte como este huevo, en personas que se vuelven cerradas, duras, por el dolor y el sufrimiento. Y a los terceros, hay otros que ante el sufrimiento sacan lo mejor de sí y transforman su entorno como el grano de café. Aquí tenemos un sexto fruto del sufrimiento. Es para manifestar lo que tenemos dentro. La experiencia del sufrimiento saca lo que hay en la esencia de las personas, lo que se tiene en el corazón. El que está afincado en Dios va a perseverar en las dificultades, pues su fe se va a basar en el amor y no en el interés por el bien que Dios le puede brindar. Lamentablemente muchos creen en un Dios seguro de vida. Vamos aportándole económicamente al seguro y ante cualquier desgracia, entonces Dios estaría obligado a resarcirnos de inmediato y a cubrir el 100% del daño sufrido. Otros creen en un Dios paracaídas. Ahí está listo para activarlo solo en caso de emergencia. El Dios bombero que apenas una amenaza de incendio y dale. Nuestra obediencia a Dios no debe ser por el premio. El premio se da a la obediencia y no al revés. El valor del oro, querido hermano, saldrá en la medida en que éste es probado en el crisol de la prueba. De lo contrario, ya no seríamos discípulos de Cristo, sino mercenarios, pagados. El que solo persevera en la fe
mientras todo está bien, no manifiesta amor a Dios. Entonces, cuando viene el sufrimiento, ese hervor del agua, estas personas no es que cambian debido a la experiencia del sufrimiento y se van, porque Dios permitió un sufrimiento en sus vidas. No, solo que el sufrimiento está manifestando lo que ya tenían dentro de sí. Pensemos, por ejemplo, en el caso de dos señoritas, dos jovencitas. Ambas han sufrido una terrible decepción por infidelidad de pareja en su adolescencia. La primera quedó con el chip grabado de la misma manera que él me hizo sufrir a mí, yo haré sufrir a todos los demás hombres. Y empieza a jugar con los demás hombres. La hicieron sufrir y ella toma la decisión de hacer sufrir a los demás. Pero la segunda, afectada igualmente, podría decir: yo he sufrido tanto con esta experiencia de infidelidad que no quiero que otra persona sufra así. Así que, cuando Dios me dé la oportunidad de aconsejar a una persona afectada por la infidelidad, le podré ayudar a superarlo. Ambas sufrieron la infidelidad. El tema no es lo que Dios permite, sino lo que está en la persona. No hay base para echarle la culpa a Dios. La filosofía moderna se concentra en el sufrimiento para hablar de absurdo, como Albert Camus, pero no en lo que puede producir en la persona y en lo que hay en la esencia de la persona. Dios quiere darnos muchas lecciones espirituales y he aquí un séptimo fruto del sufrimiento. El sufrimiento se da para enseñarnos humildad. A veces tenemos una soberbia espiritual inmensa. Es que yo no soy como. La virtud principal para la santidad es la humildad. La santidad no es algo que nosotros hacemos para Dios, es algo que Dios hace en nosotros. Me hizo bien haber sido afligido, dice el salmista, porque así llegué a conocer tus decretos. O también, y para que la grandeza, dice Pablo, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es decir, el que se humilla será enaltecido. Vamos al octavo fruto, para dar mejores consejos. ¿Saben qué? El sufrimiento nos permite ser mejores consejeros. Solo compadece quien padece, dice el dicho. El salmista dice: dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Al fin nos has dado respiro. El Señor permite muchas veces muchas cosas, pero eso nos ayuda a tener experiencia, a tener otra perspectiva. Un noveno y penúltimo fruto es para crecer en nuestra confianza en Dios. En la medida en que pasas mucha incertidumbre, y cuánta incertidumbre estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Aprendes a confiar que el único que puede resolver las cosas es Dios. Necesitamos abandonarnos en Él. Esto se consigue mientras podamos. A veces nosotros renunciemos a querer resolver las cosas con nuestro propio poder, nuestras propias fuerzas, nuestro propio dinero, nuestras influencias. Y a veces acudimos a Dios. Y Dios en su gracia nos acepta así. Acudimos a Dios después de haberlo intentado todo con nuestros propios recursos. Y luego recién clamamos: Señor, ayúdame. A veces Dios en su gracia infinita acepta que lo tomemos como última opción. Cuando ya no podemos arreglar las cosas por nuestros propios medios, recién podemos empezar a ver cómo Dios actúa. Hoy todos miramos al futuro y podríamos caer presa de la incertidumbre. Miremos todas las veces en que nuestra vida
allí en el pasado pudo haberse destruido y cómo luego Dios ordenó las cosas para que tu vida no se quiebre. Cuando miramos hacia el pasado, tenemos la seguridad de lo que Dios puede hacer en el futuro. Miren lo que dice la palabra: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Solo el que ha pasado por todo esto tiene la confianza de que Dios está en control de todo. Entonces, dice el pasaje bíblico, llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Hay un sentido, hermano, en el sufrimiento. Hay un fruto, hay frutos en el sufrimiento. El camino cristiano podría ser un camino de sufrimientos, pero también de confianza, de sentido. En la cruz se ve lo que Dios está dispuesto a hacer para acabar con el mal que nos aqueja. Dios no se sienta allí como espectador. Él sube a la cruz. Necesitamos ver el sufrimiento, pero a la luz de la cruz. ¿Qué hacer o pensar cuando en nuestra vida hay un sufrimiento que no comprendemos? Debemos aprender a no depender demasiado, querido hermano, de nuestra propia habilidad para comprender las circunstancias inexplicables en nuestras vidas. El proverbista dice: no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra habilidad para hacer que las piezas del rompecabezas de la vida encajen en su lugar. Apoyarse en este texto tiene que ver con la exigencia que nosotros ponemos de que se nos den las respuestas para poder tener un punto de apoyo y así sobreponernos al pánico que la vida nos causa. Y si no se nos da una respuesta, entonces arrojamos nuestra fe por la borda. Y cuando hacemos esto, no es otra cosa que presionar a Dios para que justifique Él su conducta. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de alguno de nuestros sufrimientos, pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Esa es precisamente la verdad que tenemos que comprender, que Él cumplirá sus promesas. Dios no es un genio que sale de la botella para satisfacer nuestros caprichos. No es nuestro siervo. A veces Él escoge explicarnos lo que está haciendo en nuestras vidas, pero a veces no. Y pareciera que estamos solos allí como en la sala de espera de Dios. Estamos ante un misterio para el que necesitamos, como decía Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque lo sobrepasa, lo rebasa. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aún parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Como Job, ahora podemos decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. La desesperación o la aceptación de la soberanía de Dios, esas son las alternativas con las que tenemos que trabajar. No exijamos explicaciones. No apostemos todo por nuestra habilidad para comprender. No te sueltes de tu fe, querido hermano. Escoge confiar en Dios. La otra alternativa es la desesperación. El último fruto del sufrimiento es para recordarnos que Dios es el único y solo soberano. Pensemos por un momento en la clase de mundo que sería este, si en todos los casos Dios hiciera exactamente lo que nosotros eligiéramos o le dijésemos que haga. Los más codiciosos entre nosotros seríamos los primeros atraídos a los beneficios de la vida cristiana. Me parece que todos los creyentes tenemos uno o más problemas que nos resultan agobiantes, ya sea una aflicción, una enfermedad nuestra o de algún ser querido, a las que aplicamos un sí solamente. ¿Cómo es esto? Esta fórmula. Si solamente yo no tuviera diabetes,
Si solamente mi esposo y yo podríamos tener hijos. Si solamente no me hubiera metido en ese mal negocio. Si solamente no tuviera una suegra tan complicada. Si solamente no tuviéramos estas dificultades económicas o hubiésemos pagado el préstamo. Si solamente Dios me librara de este u otro problema. El Señor nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Entonces, en lugar de esta fórmula, si solamente, tenemos que aplicar la fórmula del aún si no. Miremos el ejemplo de los 3 amigos de Daniel. Ellos dijeron, nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando les dijeron que tenían que adorar, orar 3 veces al día a una estatua? Y ellos dijeron que no. Y eso les iba a costar la muerte, meterlos en un horno. Dijeron ellos, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quisiera hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciere, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. ¡Qué convicción de fe! Dios puede salvarnos, aun si no, o si no nos da lo que queremos, le serviremos a pesar de todo. Los biólogos han descubierto hace ya mucho tiempo el concepto de la ley de la adversidad. A pesar de lo extraño que parezca, una situación de bienestar habitual en nuestra vida no necesariamente es provechoso para ninguna especie ni para la humana. Por ejemplo, observe los animales débiles que viven en el zoológico. Todos los días los alimentan y lo único que hacen es estar acostados bostezando. Usted los pone en la selva, no pueden vivir. O piense un árbol que está en un lugar donde llueve mucho. No tiene tanta agua a su disposición que no necesita profundizar sus raíces, nada más que algunos metros de profundidad. Por lo tanto, no está tan afianzado. Una pequeña tormenta puede derribarlo. Hay un árbol que se llama el árbol mezquite, que se encuentra en el desierto de México. Y este árbol está en una tierra hostil y árida. Se tiene que poner sus raíces, dicen que por lo generalmente 9 metros, pero se ha encontrado algún árbol mezquite que ha tenido 61 metros de profundidad para buscar agua. Esta ley de la adversidad también tiene que ver con los seres humanos, con nosotros los cristianos. Algunas naciones, hoy, países, enfocados en su materialismo, su comodidad, se han hecho débiles y vulnerables. La vida fácil de algunas naciones occidentales hoy dan muestras o han logrado una suerte de desintegración social en la cultura. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce la tribulación? La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Por qué todo el que quiera salvar su vida la perderá? Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, Él no quiso decir que Dios establece una norma diferente y más difícil por medio de la cual los ricos son juzgados. Para nada. Está ratificando que la riqueza puede hacernos depender de la comodidad de la que se disfruta. Una persona acostumbrada a la buena vida difícilmente podría sentirse atraída por el camino de la cruz. Como el joven rico, recuerdan que se alejó de Jesús triste. Necesitamos una actitud de humildad. Entonces, no tienes que entender necesariamente todo el sufrimiento que te acaece. Tienes que entender que no entiendes. Tienes que entender que no tienes que entender necesariamente. Dios no tiene necesidad de estarnos revelando a cada momento su plan. De lo contrario, ya no sería fe. El Señor le dijo a Pedro, ahora no lo entiendes, lo entenderás después.
¿Cuántas veces en nuestra vida dijimos, Dios, ¿cómo permites esto? Y luego se fueron ordenando las cosas con un efecto bueno. Quizá alguien perdió su trabajo y luego descubre que si no hubiera sucedido esto, no se hubiera podido animar a formar su propia empresa. Confianza que las cosas están bajo el control de Dios. Este pasaje lo conocemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo no dice que solo las cosas buenas ayudan a bien, sino que todo ayuda bien. Y en este mundo post caída pasa de todo. Debemos tener confianza en que Dios nos ama. Nuestra perspectiva de las cosas es como cuando examinamos una alfombra. Nosotros la vemos volteada. De pronto está al revés y vemos solo hilachas y no hay sentido en lo que estamos mirando. Dios la ve del otro lado. No puede quedar la bondad de Dios anulada por el fenómeno del sufrimiento humano. Solo en el cristianismo el sufrimiento tiene sentido. Job finalmente reconoce que Dios lo podía todo y que también podía permitir el dolor. Exclama, de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. El justo que padece también tiene su lugar en la creación. Y lo vemos en Jesús, cuando exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el último y verdadero Job que nos redime. Les dejo con un famoso soneto español de autor desconocido, que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor, esta mañana, querida Iglesia de Monterrico, tenemos la buena noticia que compartirle, que la semana pasada, tomando la oportunidad que nos daba el aforo mínimo permitido por el gobierno todavía hasta la semana pasada, con la autorización de la denominación de la Alianza en Lima al Encuentro con Dios y con toda la medida de bioseguridad que se pudieron tomar, pudimos bautizar a un grupo de hermanos que estaba pendiente del bautismo de hace más de un año. Había gente esperando para bautismo. Preguntamos quiénes estarían dispuestos a bautizarse en estas situaciones y hubo un grupo de 9 personas que se pudieron bautizar. Los bautizamos en 2 grupos, 2 días distintas, para llenar 2 veces el bautisterio, el pastor que le tocaba con toda la medida de seguridad, como si fuera astronauta, ellos mismos también con toda la medida de seguridad necesarias, todos contentos y tranquilos, y queremos darle el anuncio a la iglesia de que en medio de la pandemia, mientras se permitió el aforo, ya no está permitido a partir ya del lunes pasado, esperaremos otro momento cuando bajen la ola, porque las olas van a subir y bajar. Cuando bajen en aforos permitidos, avanzaremos teniendo alguna de estas reuniones, porque la iglesia no está cerrada, el que está cerrado es el templo. Y oremos para que el Señor permita que siga bajando la pandemia y podamos retomar los cultos en su momento. Los bautizados son los siguientes, que tenemos el gozo de poder darle la bienvenida a la iglesia y verán la foto de ellos. Son Joao Paulo Reina Ríos, de J2, Nacín Josué Centeno Simons, hijo de nuestros queridos hermanos Josué y Maya, de J1, Santiago Alberto Pérez Naveros, de JE, Aniela Milagros Tunque Saavedra, de J1. Y también el otro día fueron Vanessa Seijas de la Cruz, de J2, José Manuel Mesa, de J2, Ana Lucía Moncada Alcántara, de J2, y una pareja de matrimonios, Juan Bautista Muñoz Munar y su esposa Paula Carolina Serrano Castellanos, de Muñoz. Gracias a Dios. Ellos son los que se han bautizado, damos gloria a Dios por ello
y queremos que la iglesia dé gracias al Señor por ellos, y en otro momento continuaremos, cuando se permitan las condiciones, teniendo otro bautismo más adelante. El Señor bendiga a cada uno de ellos. También queremos comentarles que dentro del proceso de transferencia de membresía, es decir, hermanos y hermanas queridos que ya vienen a la iglesia un buen tiempo y que provienen de otras iglesias evangélicas hermanas de la Alianza Cristiana Misionera y de otras denominaciones evangélicas, hemos terminado el proceso de entrevistas, de revisar los requisitos que establece la Alianza del Perú, y queremos darle la muy cordial bienvenida oficial, aunque ya son parte de nuestra congregación, sin que algunos de ustedes sepan. Estaba faltando esta transferencia de membresía oficialmente culminada. Y tenemos el gozo de presentar a las siguientes personas que, por ser 26 queridos hermanos y hermanas nuevos que se hacen miembros de Monterrico, que ya tenía más de un año esperando, en algunos casos hasta 2, queremos presentarlos. Como son muchos, no voy a mencionar los nombres para no aburrirlos, pero sí queremos ver sus nombres y que los recordemos y le demos la bienvenida en cuanto los podamos ver. Ahí tienen la lista que se está pasando de todas las personas que han sido recibidas como nuevos miembros de nuestra iglesia de Monterrico. Muchos ya sirviendo, integrados en grupos pequeños, sirviendo en RTs, en encuentros, en sus grupos juveniles, llamas o matrimonios. Damos gloria a Dios por cada uno de ellos y el Señor los esté bendiciendo. A continuación queremos presentarles también 3 testimonios de algunos de los que se han bautizado, y queremos, para esta ocasión, hemos invitado a que compartan sus testimonios de conversión y de motivos de bautismo que honra al Señor, a la pareja de matrimonios de Juan y Paula Muñoz, a un joven de J1, Nacín Josué Centeno. Así que escuchemos con atención, dando gloria a Dios por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, en estos 3 testimonios que representan lo que Dios está haciendo en la vida de mucha gente en la iglesia de Monterrico. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Mi nombre es Joao Reina Ríos y esta mañana vengo a contarles mi testimonio. Mi vida antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador era muy tranquila, ya que vengo de una familia muy religiosa. Lamentablemente mi entorno no me ayudó a superarme al 100%, porque a simple vista se sentía superficial y yo en realidad siempre sentí que esa no era la forma de vida o la vida que yo quería. Además, trataba de controlar cada área de mi vida con mis propias manos, pero desde que tengo a Cristo en mi corazón, aprendí a depender de su voluntad antes de que la mía. Crecí con mis abuelos, los cuales tuvieron más de 55 años de casados, y su amor siempre me envolvió en un ambiente de ternura, amor y sobre todo respeto. Ellos confiaban plenamente en mí porque sabían que las decisiones que tomaba eran las correctas. En el mundo existe mucha hipocresía, envidia, mentiras y mucho más que realmente me reafirmaba mi posición, mi decisión de entregar la vida que yo tenía al Señor, ya que era lo mejor que podía hacer por mi vida. No necesariamente tengo que dejar las cosas que me gustan o que estén relacionadas a mi profesión, pero puedo usarlo para darle la gloria a Dios. Mi profesión, el teatro, el mundo audiovisual, muchas veces me permite experimentar situaciones en las cuales debo ser prudente y actuar con sabiduría. Eso siempre lo supe. A pesar de actuar, dirigir y enseñar, lo que me ayuda es que siempre fui una persona algo callada y tímida, que no encajaba por mi manera de ser, con grupos de amigos divertidos y mundanos. Necesitaba impulsar mi vida de una manera recta y con propósitos claros. La fe en Cristo produjo cambios en mi vida, en mi forma de pensar, así como en mis emociones, permitiéndome sentirme más seguro de sí mismo, al entregar mi vida completamente al Señor. Comprobé que solo el Espíritu Santo podía darme sabiduría y hambre de su palabra, supliendo mis necesidades personales, como moldear mi carácter y obedecer por amor. En el momento en donde necesitaba del Señor, Él me dio las respuestas que necesitaba para mi vida. Al aceptarlo como mi Señor, descubrí que en cada momento su palabra lo era todo y que si necesitaba amor y sanidad, solo tendría que llamarle y pedírselo de corazón. He decidido dar el paso del bautismo porque anhelo este paso de fe y obediencia y amor. Amor al Señor,
Ahora quiero comentarles que elegí el versículo de Mateo 7:12 porque para mí es importante ser íntegro y dar lo mucho y lo poco que puedo tener. Además de no tener el pensamiento de hacer algo por el simple hecho que no me gustaría que lo hagan conmigo, es simple. Si yo hago algo mal y rompo las reglas encomendadas por el Señor, también romperé con todo lo que puedo construir con una vida llena de integridad y amor. Buenos días, hermanos. Permítanme compartirles mi testimonio esta mañana. Mi nombre es Nassim Centeno. Tengo 20 años y estoy en el 7º ciclo de mi carrera universitaria. Nací y crecí en un hogar cristiano y desde muy pequeño siempre me inculcaron estos valores. También estudié en un colegio cristiano y prácticamente todo mi entorno era cristiano. Esto, a pesar de que estoy seguro de que me salvó de muchas cosas, también me encasilló. Empecé a hacer las cosas mucho más por costumbre que por convicción. Y poco a poco empecé a tener una relación cada vez más pasiva con Dios. Esto fue aumentando en mis últimos años de colegio, ya que empecé a cuestionar todo y a dejar de querer obedecer solo porque sí. Además, el formato de enseñanza de querer imponer las creencias en los alumnos que sentía por parte de mi colegio me hacía aún más escéptico a simplemente aceptar lo que me decían. Fue en estas circunstancias que ingresé a la universidad. Y fue ahí donde mi deseo de querer encajar y sentirme chévere me llevaron a dejar de lado muchas de las cosas que creía y a actuar como pensaba que sería parte del grupo y que más me divertiría. Empecé a tomar de más, que a pesar de que no fuese algo que hiciese todos los fines de semana, era algo que consideraba normal y que hacía cuando salía. Y también un tiempo empecé a fumar. Durante todo este tiempo empecé a dejar cada vez más de lado mi relación con Dios. A veces oraba, y como de costumbre iba a la iglesia los domingos, pero no era algo que hiciese de corazón y ni siquiera por decisión propia. Cada vez más vivía como me daba la gana y cada vez más me alejaba más de Dios. En medio de todo esto, en 2019 llegué a un campamento de J1, al que la verdad fui más que todo por compromiso, y más allá de divertirme, salí de la misma manera de la que llegué. Sin embargo, fue a raíz de ese campamento que me incluyeron en una célula, y después de un año en el que mis mentores me escribían constantemente y yo solo había ido un par de veces, fue en 2020 y en medio de la cuarentena donde empecé a entrar más seguido. Venía de un viaje donde pude conocer muchos lugares bíblicos y de compartir con personas muy comprometidas a Dios, y todo esto me hizo reflexionar y desear tener una relación más cercana con Dios. Además, las primeras semanas de cuarentena fueron duras, y esa falta de libertad y de no poder salir a distraerme con nada me hizo dar cuenta que necesitaba más de Dios. Conforme empecé a entrar a mi célula, encontré un lugar en el que me sentía cómodo y feliz. Esto me ayudó a involucrarme cada vez más y a acercarme y recuperar mi relación con Dios. Empecé a orar mucho más y decidí que lo que en verdad quería y lo que en verdad me daría paz y felicidad era seguir a Cristo y obedecerle a Él. Esta vez por convicción propia y estando seguro de lo que quería, más allá de que sabía que sería difícil. Empecé también a darme cuenta y corregir aspectos de mi vida que sabía que estaban mal. Este no fue ningún proceso corto, inclusive sé que aún hay cosas que tengo que corregir y que el Señor me va mostrando poco a poco, pero también sé que Él siempre me ha ayudado y guiado y lo seguirá haciendo. Luego de tomar esta decisión personal de recuperar mi relación con Dios y obedecerle a Él, empecé a involucrarme también más en el servicio y encontré gran alegría en no solo seguir creciendo yo, sino poder ayudar a otros a empezar o restaurar su relación con Dios. Decidí bautizarme porque quiero hacer público este compromiso, porque estoy decidido a seguir a Dios y a entregarle mi vida para cumplir su propósito, porque sé que a pesar de las dificultades y problemas que sé que habrán, Dios siempre estará conmigo ayudándome y fortaleciéndome en medio de ellas. Finalmente, un versículo que siempre ha sido mi favorito y que me llena de fuerzas y esperanzas cada vez que se presenta una dificultad es Josué 1:9, que es: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Buenos días, mi nombre es Juan Muñoz, esposo de Paula, y juntos tenemos 3 preciosos hijos. Mi vida siempre ha sido una lucha constante entre estar cerca de Dios o hacer y actuar según mi propia manera de pensar. Desde niño, mi madre me orientaba a rezar bajo las costumbres tradicionales y asistir a los cultos. Como no me sentía convencido de estas prácticas, llegué incluso a rehusarme.
pero ya de adulto cumplí con algunos ritos que eran requisitos para poder casarme. Durante los primeros años de mi secundaria estudié con padres salesianos que me aproximaron a conocer algo de Dios. La forma animada en que se efectuaban los servicios con coros y cantos especiales hizo que los disfrutara de verdad bastante, pero sin asumir ningún compromiso real con Dios y mucho menos estudiar su palabra para llegar realmente a conocerlo. Desde el colegio hasta hace solo 15 años, Dios no fue alguien importante en mi vida. Cuando conocí a mi Paula, el amor de mi vida, estando por nacer nuestra primera hija Mariana, volví a sentir la necesidad de buscar a Dios, pero la prosperidad económica generó que dejara de ser nuevamente una prioridad para mí. Aunque sí quedé comprometido en temas como la fidelidad, que fue uno de los cambios importantes que asumí en esta primera aproximación con Dios. Mi nombre es Paula, tengo 35 años y estoy felizmente casada con Juan y tenemos 3 hermosos hijos, Mariana, Sara y Juan David. Mi verdadera vida cristiana ha comenzado hace poco, para ser más exacta, hace 1 año y 6 meses. Decidí aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador cuando el año pasado decidimos participar en el encuentro de parejas de AL. Allí pude darme cuenta que durante muchos años estuve perdiendo lo más hermoso que pueda experimentar una persona, el amor puro y verdadero de nuestro Señor. Digo mi verdadera vida cristiana porque hace 11 años tuve la oportunidad de conocer a Cristo y estudiar un poco su palabra con un pastor, pero esto duró solamente 2 años. Nunca fui constante en ello y solo se quedó como una simple emoción. No logré ser persistente con mi oración, estudiar la palabra, congregarme, etc. Pero aún así, Dios en este tiempo actuó de manera extraordinaria en nuestras vidas, tanto que nos trajo a vivir en Perú hace 10 años. Pasaron 8 años de bonanza, que generaron envidias y recelos de personas vinculadas a la empresa en la cual trabajaba, viviendo calumnias, persecución, etc. Lo que me hizo tomar la decisión de negociar mi salida de la empresa e iniciar junto con mi esposa nuestros propios emprendimientos, con todas las dificultades, riesgos y retos que esto representa. Todo este desgaste generó un ambiente de crisis que afectó nuestro matrimonio, lo que me llevó junto con mi esposa a buscar seriamente a Dios, sintiendo la necesidad de congregarnos, llegando a esta iglesia por recomendación de una pareja de amigos muy queridos por nosotros. Ellos nos invitaron a vivir el encuentro matrimonial Alma, siendo esto uno de los mejores regalos que hemos recibido en nuestras vidas. Alma reforzó nuestra necesidad de buscar a Dios, llevándonos a hacer cambios importantes en nuestras vidas, que antes no estaban en nuestro día a día, como comenzar a asistir a la iglesia regularmente, estudiar la palabra de Dios y orar diariamente, mantenernos diariamente en comunión con Dios, participar en grupos pequeños para nuestro crecimiento espiritual. Dios en su infinita misericordia me colocó una amiga muy especial que me trajo a esta iglesia y que justo en el momento en que habíamos llegado había disponibles cupos para asistir al encuentro AL. Desde ese momento, los cambios que se han venido produciendo en mi vida han sido tremendos en mi vida, en mi familia y particularmente en nuestra relación de pareja. He logrado descubrir que Dios tiene un propósito para mi vida y que quiero estar sostenida por su mano para cumplir ese propósito de acuerdo con su perfecta voluntad. Él ha obrado en mí un cambio, controlando mi carácter, mi afán de querer hacer todo a mi manera y sin ningún error, exigiéndome muchas veces más de lo que podía dar, y esto lo trasladaba a mis hijos y a mi esposo. Desde septiembre del 2019, en este poco tiempo que llevo conociendo al Señor, siento como si lo conociera desde hace mucho. Él ha obrado en tantos aspectos de nuestras vidas, por lo cual estoy muy agradecida, y por ello he decidido dar este importante paso de bautizarme, dando testimonio de lo que Dios ha venido haciendo en mi vida y en nuestra relación como pareja y familia. Hay un versículo en la Biblia con el cual Dios me habló y es mi motor para seguir creciendo en fe y en mi relación con Dios. Está en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con este versículo que recibí del Señor puedo decir que cada mañana cuando despierto, sé que mi Señor seguirá haciendo nuevas cosas en mí y que nunca más estaré sola porque Él es y será mi refugio en todo momento. Todo esto ha despertado en nosotros un deseo de servir a Dios y a nuestro prójimo.
Por todo lo anterior y para seguir afianzando nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios, he decidido junto a mi Paula tomar el paso del bautismo. El versículo de la Biblia con el que me identifico plenamente se encuentra en Filipenses 4:7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias al Señor por estos testimonios tan preciosos, viendo la obra de Cristo. El Señor sigue salvando, hermanos, en medio de este tiempo de pandemia, de crisis, de incertidumbre económica y política. Sabemos que Dios es el Rey y en medio de todo Dios sigue obrando. Así que no perdamos el foco distraídos por tantas noticias tristes y difíciles, sino sigamos orando y enfocándonos en hablar la palabra, orar por otros, y en especial les pido que oremos por Alma Digital, que ya arranca dentro de unas semanas, para que parejas no creyentes o creyentes que no han vivido alma puedan hacerlo. Contáctense con Mauricio y Patti Romay para ello. Me acompañan ahora a orar por los bautizados y los transferidos en membresía. Oremos en este momento. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos fieles hermanos y hermanas en Cristo que se han bautizado, aún en medio de circunstancias difíciles, prevaleciendo su fe, confiando en ti y protegidos por tu mano buena. Gracias también por cada uno de los 26 transferidos que están llegando y incorporándose oficialmente a la iglesia. Gracias por sus vidas, bendícelos y haznos de bendición para ellos. Y a ellos de bendición para la iglesia, Señor. Y ahora te rogamos, Padre, por tantas personas que están enfermas en la congregación. Oramos por la familia Villalba, oramos por la familia Vega, oramos por los queridos Perona, oramos, Señor, por tantas personas que están pasando necesidad, dificultad. Tú conoces que están enfermos, hospitalizados o aún en UCI. Pon tu mano sanadora sobre ellos y sigue rescatando, bendiciendo, sanando, quitando secuelas. Que tú nos protejas con tu muro de salvación y nos permitas tener la prudencia de cuidarnos. Oramos por el Perú también en esta hora difícil, donde se ciernen peligros para la nación. Te pedimos que en el nombre de Jesús nos des que tú protejas el país, proteja a la nación de todo abismo, de todo peligro, de todo extremismos que hagan daño a la nación. Guárdanos, Padre, guíanos como nación delante tuyo. En ti confiamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones. Iglesia, quiero que me acompañes a orar por los diezmos y ofrendas. Amado Dios, queremos darte gracias en esta mañana por tu bendición y tu provisión constante sobre nuestras vidas. Y queremos, Señor, pedirte que nos dé sabiduría como iglesia para la administración de estos fondos y para que tu reino se siga extendiendo, para que podamos seguir escuchando tu palabra y para que muchos que aún no te conocen puedan tener un encuentro personal con Jesús. Te adoramos y te agradecemos por tu provisión y confiamos en ti, Señor, más allá de la situación y la coyuntura económica y política, de que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, iglesia, quiero compartir un anuncio contigo. Queremos anunciarte que los padres del ministerio de GAT, que tienen niños hasta la edad de 8 años, el día de hoy no van a tener programa grabado para ellos. Y esto es porque los maestros de GAT están invitando a todos los niños y sus padres a que se conecten vía Zoom a las 11 de la mañana. Los links ya fueron enviados a los grupos de WhatsApp de los padres. Así que ya lo saben, todos los niños y sus padres tienen hoy una reunión muy especial a las 11 de la mañana por Zoom. Sus maestros los están esperando. Iglesia, terminemos con la última parte de nuestro programa. Muchas gracias, pastor, por los anuncios. Terminemos este tiempo dando la gloria a quien es digno de toda nuestra alabanza.